Señor. Estamos viendo cómo el eterno propósito de Dios, su eterno propósito ha sido cumplido en Cristo a través de la dispensación de los tiempos. Y los tiempos no vienen de ayer, los tiempos no vienen del día que pasó, los tiempos vienen desde la eternidad. Y hoy vamos a mirar eso, la eternidad. Y hablar de la eternidad significa hablar de lo perpetuo, hablar de lo que no tiene ni principio ni tiene fin. Por lo tanto, hablar de la eternidad significa hablar de Dios. Por eso el Salmo 90, el salmista dice y habla de la eternidad de Dios. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo. A nosotros nos parece tremendo una persona que cumple un siglo, 100 años. Y uno dice, ¡ay Dios! ¿Cómo hace para soportarlos? Y allí está. Mas Dios es desde el siglo y hasta el siglo. Dios es eterno. Aleluya. Y nosotros, como medimos el tiempo, nosotros está muy difícil como concebir algo que no tuvo ni principio ni tendrá final, algo que no se extinguirá, algo que no empezó ni concluirá, que hay un continuo presente. Por eso yo llamo al Señor continuo presente, el Dios presente. ¿Por qué? Porque Él está y continuará para siempre. Entonces, hablar de eternidad es hablar de Dios. La Biblia nos lleva a entender esto, no probando que Dios es eterno, sino afirmando la eternidad de Dios. Simplemente Él comienza diciendo, en el principio era Dios. En el principio. Y si está hablando del principio de la creación, pues Él está diciendo en el principio, no de la creación, sino en el principio, de eso que no tuvo principio ni tiene final, estaba Dios. Dios está ahí, Dios está en el tiempo, Dios está indicando el principio del registro de los tiempos, Dios está indicando el principio de la existencia de un mundo. Dios está formando y creando ese mundo, pero a Él nadie lo creó, porque Él es desde el principio, desde la eternidad, desde la duración de todos los tiempos. Dios está ahí y Dios existe. Entonces Dios existe sin límites. Dios existe sin límites hacia atrás y Dios existe sin límites en duración. Dios existe sin límites hacia adelante. Dios existe sin límites desde las edades y hasta las edades eternas. Dios es siempre y fue y es y será siempre. En Dios no existe tiempo, por lo tanto estamos hablando de una eternidad gloriosa. Y cuando tú y yo estamos unidos en Él, unidos en el Espíritu en Él, estamos unidos a esa eternidad gloriosa. Por lo tanto, el tiempo de los hijos de Dios es la eternidad de Cristo el Señor. ¡Aleluya! Por eso nosotros vivimos disfrutando de estos pequeños años que tenemos aquí en la tierra, porque venimos de una eternidad, venimos de un tiempo donde el Señor dice que lo dispuso desde antes de la fundación del mundo para hacernos hijos suyos, para que fuésemos herederos suyos. Todo está en Cristo y todo continúa en Él. Solamente nosotros nos unimos a esa eternidad en Cristo con Él a través del nuevo nacimiento. Por eso cuando Moisés le preguntó al Señor, Moisés estaba siendo comisionado para ir a rescatar, para ir a sacar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces él le dice, Moisés le pregunta y le dice, si alguno me preguntaba, ¿cuál es el nombre de ese Dios? ¿En nombre de quién estás tú haciendo las cosas? ¿Por qué viniste? ¿Quién te envió? ¿En nombre de quién lo haces? Entonces allí hay una respuesta maravillosa para entender el poder de la eternidad de Dios. Y es que la respuesta de Dios es reveladora. Y le respondió a Moisés, yo soy el que soy.
Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Y esta respuesta es reveladora porque él no comienza a decirle, yo soy el que hice los cielos y la tierra, yo soy el que estuve con los anteriores patriarcas, yo soy el que hice la obra. No, él le dice sencillamente, yo soy el que soy. No irás en el nombre del Dios de la creación, no irás en el nombre del Dios de los antepasados, tú vas en el nombre de la eternidad presente, de una eternidad que sabe que esto se va a producir en la tierra, que esto va a ser hecho en la tierra, porque el Señor ya había dicho que había oído las oraciones de este pueblo que estaba en esclavitud y ya Él vino a trabajar con nosotros. Él iba a trabajar con Moisés a hacer esta obra. No era porque Moisés lo fuese a hacer, es porque el yo soy el que soy estaba haciéndolo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender para estos tiempos, que todo, absolutamente todo, nosotros tenemos que entender que el yo soy el que soy es el que está trabajando, que es el que se está moviendo, que es el que está haciendo que el gobierno de su gloria esté sobre la tierra, que es el que está haciendo que las cosas se desarrollen. ¿Para qué? Para bien, para que toda la iglesia, para que todo aquel que en Él cree, para que toda persona que se ha reconciliado en Cristo, veamos el poder de su obra, veamos el actuar de su obra, veamos que Él es el yo soy, que obra de maneras que quizás no podemos entender, pero Él está obrando. Por lo tanto, nada se ha salido de la autoridad, del gobierno, de la potestad, de la soberanía de Dios. Y Dios es el que obra en medio de los tiempos, llámese guerra, llámese pestilencia, llámese mortandad, llámese enfermedad, llámese lo que se llame. El poder de Dios es el que está obrando, porque yo soy el que soy, es el eterno presente. A su nombre yo daría un gran gloria siempre que lo menciono. Aleluya. Entonces esto revela la verdadera esencia de Dios. ¿Cuál es la verdadera esencia de Dios? Su autoexistencia. Y que Él es el ser de seres. Él es el único Dios. También describe que esta eternidad y su inmutabilidad, Él no cambia, hace que sea constante y hace que sea fiel en cumplir todo lo que Él ha dicho. Por eso nosotros sabemos que hay un Dios que cumple todo lo que ha dicho y que el tiempo del cumplimiento está hecho, está cumplido en Cristo Jesús el Señor. Porque en Dios todo es. En Él no existe el pasado, en Él no existe el presente, en Él no existe el futuro. Él es el que es. El sentido es, yo no soy el que soy en el presente o yo no soy el que fui ayer. Hay personas que dicen, qué bueno que hubiésemos estado en los tiempos de Cristo en la tierra. Pues Cristo, el de la tierra, hoy es un Cristo glorificado. Hoy está glorioso, levantado como Rey de reyes y Señor de señores. Y está presente, hoy es presente. Hoy quizás no camina en un cuerpo mortal como lo miró allí y como lo evidenció en su transitar. Hoy no camina en un cuerpo mortal, hoy camina en un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, un cuerpo vivificado, porque Él es, sí, Él es el eterno presente. Así lo dice Vivian Patricia y así es. Por lo tanto, las propias palabras que la Escritura nos lleva a entender es que ahora en Cristo ese eterno presente está, porque Jesucristo, el Dios encarnado, también testificó, también evidenció, también constató la deidad y la eternidad de Él. ¿Y cuándo lo hizo? Cuando en Juan capítulo 8, versículo 58, dice, antes que Abraham fuese, yo soy.
el que estaba afirmando, el que estaba declarando, el que estaba anunciando. Y esto era caso perdido para los judíos, porque los judíos no querían escuchar que había alguien mayor que Abraham, porque ellos se creían descendientes de Abraham. Ellos consideraban a Abraham como el padre de ellos. Por lo tanto, para que alguien viniese a decir, yo soy antes que Abraham fuese, yo soy desde la eternidad, antes de ese papá que ustedes consideran que es su padre, antes de él yo soy. Y esto era un motivo de gran conflicto para ellos, porque lo que estaba aquí diciendo el Señor significaba para ellos quizás una blasfemia, una horrorosa blasfemia. Pero Jesús lo que estaba afirmando era que Él es eterno. ¿Por qué Él es eterno? Porque viene del Padre, que es eterno. Esto fue declarado nuevamente en Juan capítulo 1:1, cuando dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Aquí está el registro de los tiempos. Jesús y el Padre eran una esencia, eran una sola, y es una sola naturaleza, es una sola persona, es una sola deidad. Pero de esa deidad el Señor permitió que viniese a traer el Dios de la gloria, fuese revelado a través de Cristo Jesús el Señor. Entonces Cristo y el Padre comparten el atributo de la eternidad. Amén. Por eso en Romanos 1:20 nos dice que la naturaleza eterna de Dios y su eterno poder son revelados a través de la creación. ¿Por qué? Porque Él vino a crear de lo que no había, de lo que no existía, de lo que no se podía evidenciar. ¿Por qué? Porque Él estaba desde antes, Él era desde la eternidad. Y el único aspecto que se evidencia en la naturaleza es que todo lo que existe, todo lo que hay, fue hecho de lo que no había. ¿Y quién lo hizo? Cristo, por el poder de su palabra. Fue dicho, sea hecho, y hecho estaba. El Señor así lo hizo. Entonces Dios es el que lo produce. Ahora, ¿cómo se evidencia? Porque la naturaleza misma da testimonio de ello, de que todo el orden creado, el sol, la luna, todos los cuerpos celestes que están en los cielos, continúan allí en su órbita, continúan haciendo el mismo giro, continúan teniendo las mismas estaciones, los mismos tiempos. Los árboles producen hojas en primavera, se pierden en otoño. Está dándose año tras año de manera continua todo lo que Dios ha determinado y ha establecido, sin que nadie pueda alterar el plan de la creación de Dios, de lo que fue creado en Él, porque Él es el que existe desde los siglos y hasta los siglos. Amén. Asimismo, déjeme decirle que en Efesios 1:3 y 4, el Señor nos está regalando esto. Y esto también asimismo fue hecho desde la eternidad. Mira lo que dice Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Asimismo, tu bendición está desde los siglos y hasta los siglos. Asimismo, tú y yo estamos escogidos en Cristo desde los siglos y hasta los siglos. Asimismo, nosotros vivimos en Cristo desde los siglos y hasta los siglos. Amén. Por eso Romanos 16:25 se refiere a este tiempo pasado ilimitado de Dios. Dios está en un tiempo pasado, presente y futuro. Entonces dice, ¿quién nos llamó? Y quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Mira, no era porque nosotros comenzamos a ir a la iglesia y éramos muy buenos. No por nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aleluya.
Me conmueve saber que la obra redentiva de Cristo para mi vida estaba en Él, propuesta desde antes de los siglos, de todos los tiempos. Él que nos quiso salvar y nos llamó conforme a sus obras, no conforme a las nuestras, sino conforme al propósito suyo, conforme a su gracia. Yo estoy en el diseño de Dios desde la eternidad. Tú estás en el diseño de Dios desde la eternidad. Tú vives en el diseño de Dios desde la eternidad. Por lo tanto, qué bueno que en la eternidad sigamos en el propósito de Dios. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Toda la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, nos prometió desde antes del principio de los siglos. Todo está en Cristo desde antes del principio de los siglos. Por eso no hay duda de que la eternidad y simple eternidad existe desde sin tiempo, sin temporalidad, sin medida. Dios existe sin medida y esto es para Él. Y hoy nos ha invitado, hoy estamos con Él disfrutando de esa eternidad. Por eso esto nos da fe del eterno poder de Dios y de su plan para la tierra. Esto nos da fe de que un día Él creará o ha creado un cielo nuevo y una tierra nueva. Y que en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, la eternidad presente y gloriosa de Cristo hará que nosotros tengamos la oportunidad de vivir con Él, porque nosotros pertenecemos a Cristo a través de la fe y con Él continuamos también en la eternidad, compartiendo la eternidad de nuestro Dios, a cuya imagen fuimos creados y fuimos creados en eternidad. Eclesiastés 3:11 nos dice que esa eternidad la puso Dios en el corazón del hombre. Es el hombre el único ser eterno. Es el único ser eterno. Por eso de nuestra boca no debe de decir, comamos y vivamos, que mañana moriremos, porque el único ser eterno es el hombre. Venimos desde la eternidad, desde el plan eterno de Dios hasta la eternidad en el plan eterno de Dios. Gloria al Señor. Por eso el vivir el nuevo pacto en Cristo es vivir en la eternidad. No le digo en el tiempo porque no tiene tiempo. Es vivir en la eternidad. No ligarnos al crono de estos siglos, no ligarnos al crono del 21, del 22 o del 30, no ligarnos al crono de quizás lo que en este siglo se está dando, es darnos a la eternidad de Cristo y vivir complacidos en esa eternidad. Recuerda lo que hablamos en el primer devocional. En esa eternidad hay restauración, hay reforma, hay restitución y en esa eternidad hay refrigerio. 4 R's que es necesario que nosotros las disfrutemos porque eso es lo que tenemos en Cristo Jesús en la eternidad. Gracias, Señor, porque en el nuevo pacto el tiempo es eternidad. No está medido por un reloj, no está medido por unos minutos, está medido por el propósito eterno de Dios que se dispensó y se cumplió en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús ese propósito eterno ha venido a nosotros. Y hoy disfrutamos de ese propósito eterno. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones para todos ustedes.